Dios les bendiga, queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Hoy tenemos la bendición y el privilegio que Dios nos da de estar una vez más con ustedes y que la gracia y el Señor de Jesucristo nos acompañe en el transcurso de este programa que vamos a estar presentando hoy, que será para edificación y para bendición de nuestra vida. Hoy tenemos el privilegio de tener a un invitado especial. Tenemos por aquí el evangelista Jinson Florentino. Bienvenido, hermano. Amén, amén. Dios le bendiga a cada hermano y amigo que va a recibir esta palabra, que somos más que bendecidos por el Señor y privilegiados de poder hablar de la grandeza del Señor. Amén. Dios le bendiga y le guarde. Bien, mis hermanos, le habla su hermano y amigo Carlos Diroche, y estaremos en esta noche abundando y debatiendo de un hermoso tema, que es el nuevo nacimiento. Muy fuerte. Y para esta ocasión vamos a tomar como base bíblica el Evangelio de San Juan a la altura de su capítulo 3. Y la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Gracias, Señor. Añade bendición a tu palabra en este día. Son benditas, son maravillosas. Espíritu Santo, gracias. Mis amados, en esta noche vamos a estar hablando, en este día especial, vamos a estar hablando sobre el nuevo nacimiento. Sabemos que se ha hablado mucho, sabemos que cuando venimos a los pies del Señor, nacemos de nuevo. Entonces, mi amado hermano, evangelista Jinson Florentino, yo quiero que usted le dé una pequeña pincelada sobre el nuevo nacimiento, sobre aquellas palabras que el maestro le dijo a Nicodemo. Amén, amén, amén. Este es un tema bastante profundo, aunque la palabra de Dios son espíritu y son vida. Vamos a estar hablando de una pequeña pincelada de lo que a mi entender es el nuevo nacimiento. Cuando hablamos de nuevo nacimiento, de nacer de nuevo, tiene que estar hablando de volver al origen, de volver al principio. Y como todos sabemos, cuando se habla de nacer de nuevo, en el principio Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y a su semejanza. El hombre era perfecto, era bueno, no había pecado en él. Inmediatamente el hombre desobedece, entra el pecado y ya la naturaleza del hombre se contamina. Por eso Jesús le dice a este hombre, y como seguía diciendo mi amado hermano, la palabra nacer tiene que ver con volver al origen, volver al principio. Y Jesús le dice a este hombre Nicodemo: tú tienes que, para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Hay que volver al origen, al diseño original, al hombre hecho por Dios, su imagen y semejanza, donde no había pecado. Por eso le dice más adelante que lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Y la palabra dice que el hombre, los designios de la carne no pueden agradar a Dios. Por eso Nicodemo no entiende este principio que el Señor le habla y dice: ¿cómo un hombre puede volver a entrar al vientre de su madre? Él no entiende, dice: tú siendo maestro, él no entiende esta cosa simple. Cosa simple. ¿Cómo entrar al reino de los cielos? Eso es lo que está hablando del nuevo nacimiento por el Espíritu. El nuevo nacimiento por el Espíritu Santo de Dios. Esto es algo muy fuerte, amado hermano. Y todo el que quiera acercarse a Dios tiene que volver a nacer. Le voy a dar a usted la oportunidad, mi amado hermano, ¿qué usted tiene por nacer de nuevo? ¿Qué usted entiende de este texto bíblico? Bueno, mi hermano, yo entiendo, abundando ya y secundando lo que usted acaba de decir, que nosotros
debemos despojarnos del viejo hombre. Cuando venimos a los pies del Señor, el nuevo nacimiento que nuestro Maestro Jesús le está diciendo es que tenemos que despojarnos de la vida antigua, de la vida de pecado. Nosotros debemos de dejar esa vida pecaminosa que llevamos, esa práctica que a Dios no le agrada. Eso significa que hemos nacido de nuevo. Si decidimos venir a los pies del Señor y no renunciamos a toda aquella cosa que a Dios no le agrada, entonces no hemos nacido de nuevo. Wow. Espérate, amado hermano. Tú me dices a mí entonces que en el Evangelio hay muchas personas que profesan nacer de nuevo, pero no han nacido de nuevo conforme a su práctica. Sí, se da eso en muchos casos, pero la cuestión es que no hemos entendido esa parte de la palabra donde el Señor está hablando con Nicodemo. En este tiempo es necesario que volvamos a la palabra, que volvamos a la esencia de la palabra y entendamos la profundidad que el Maestro o el mensaje nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Wow. Nacer de nuevo no significa que ya nosotros como adultos o a esta estatura nosotros tenemos que volver y entrar en el vientre de nuestra madre, sino despojarnos de esa vida pecaminosa en la cual muchas veces nos encontramos y que muchas veces se nos hace difícil, aún estando en los caminos del Señor, de dejarla o despojarnos, mejor dicho. Muy fuerte, eso es tremendo, amado hermano. Esto es un tema bastante profundo y lo que me llama mucho la atención, como usted empezó a hablar, que tiene que ver con despojarnos del viejo hombre, que tiene que ver con despojarnos de la costumbre pecaminosa que tenemos. Por eso te preguntaba que quizá hay muchas personas en la iglesia, en el evangelio, que han profesado nacer de nuevo, pero siguen con su vieja costumbre. Y esto va más allá. Todo aquel que dice nacer de nuevo tiene que volver al principio, volver al diseño original, es decir, al hombre que Dios creó a su imagen y semejanza. Por eso Jesús nos manda a nacer de nuevo del agua y del Espíritu. No está hablando que tenemos que nacer del Espíritu Santo de Dios. Esto está bueno, amado hermano. Bien, mis hermanos, seguimos aquí abundando con lo que es el nuevo nacimiento. Sabemos la importancia de la vida para todo creyente. Sabemos que Jesús le dijo a Nicodemo, y es una realidad, todos nosotros como cristianos, como personas que hemos decidido servirle al Señor, sabemos que tenemos que nacer de nuevo. Muchos venimos a los pies del Señor, como vuelvo a recargar, hacemos la profesión de fe, nos congregamos, pero no hemos nacido de nuevo, algo lamentable. Y entonces en este momento nos acompaña una princesa del Señor. Nos acompaña mi hermana, mi amiga, Nelisa Tavera, es una profeta del Señor, que ella también va a estar con nosotros abundando de este hermoso tema. Nelisa, ¿qué tú tienes que decir sobre el nacimiento que habla el Señor a Nicodemo? Ok. Como se estaba hablando, mi hermano, podemos ver a Nicodemo, un hombre que sabe la palabra, pero es algo que le hace falta, nacer de nuevo. Porque podemos ver que las cosas espirituales, el Señor habla en Juan, y dice que a él le plació darnos el reino. Pero para nosotros tener acceso al reino, tenemos que ser en el espíritu, porque todo lo del reino es espiritual. O sea, el Señor lo que quiere es que volvamos a la esencia, al principio. Por eso dice, yo quiero que ustedes sean como niños. Ok, entonces cuando el Señor le habla, que él le plació dar el reino, le dice. Entonces podemos ver que el Señor lo que dice es que yo quiero que vuelvan a la esencia. A lo espiritual. O sea que el nuevo nacimiento se refiere a un nacimiento espiritual. Pero entonces seguimos. Cuando el Señor le dice, a mí me plació darle el reino a ustedes. O sea, lo que el Señor le está diciendo, ustedes, yo les voy a dar para que tengan acceso a lo del reino, a lo celestial, pero tiene que ser en el espíritu. Por eso que la iglesia tiene que volver a renacer, porque ya somos nacidos del espíritu. Entonces tenemos que vivificarnos, tenemos que activarnos y decirle al Señor que nos vivifique con su espíritu, para así poder romper los paradigmas que el enemigo nos hace pensar. Para usted, mi hermana Nelisa, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué una persona tiene que hacer cuando decide servirle al Señor? ¿Qué significa el nuevo nacimiento en la vida de un creyente? Bueno, el nuevo nacimiento es como el Señor le sigue, y le hablamos sobre Nicodemo, porque la palabra mayormente del nacimiento habla con Nicodemo.
Pero todos esos hombres de la Biblia nacieron de nuevo. Nacer de nuevo es que seamos como niños. Que el niño obedece al padre. El niño se somete, aunque lo corrijan al niño. El niño vuelve de su padre. A mi entender, el Señor lo que le está hablando ahí a Nicodemo, cuando habla de lo que ha nacido de la carne, carne es, más lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Todos sabemos que en la carne de nosotros, en la carne del ser humano, ahí es que mora el pecado del hombre. Y el Señor está haciendo una simil hablándole que lo que ha nacido de la carne, carne es, más lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. El Señor le interesa, por eso le dice: todo el que nace de nuevo, del agua y de qué, y del espíritu. Ya nació de la carne, inmediatamente Adán peca. Ahí portamos, el ser humano porta el pecado. Por eso le interesa el nacimiento ahora en el espíritu. Como usted mismo habló ahorita, que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, el cual está viciado por los deseos engañosos. Es decir, la pasada manera de vivir, la vida antigua, antes de nacer de nuevo en Cristo Jesús, despójate de todas esas cosas y enfócate ahora en vivir en el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son llamados hijos de Dios. El que siembra para la carne, dice que siembra para muerte, mas para el Espíritu es vida y paz. El Señor lo que le interesa al hombre es que vuelva a vivificar el Espíritu, que vuelva a conectarse de nuevo con Él, como decía mi amada esposa. Que el Señor dice a la mujer samaritana un punto importante. Dice que el Señor que es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad deben de hacerlo. Es decir, que todo aquel que se quiera acercar a Dios tiene que ser mediante el Espíritu. Porque la carne nunca va a poder acercarse a Dios. Por eso es necesario que haga un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, esto está bueno, mi hermano. Gloria a Dios. Dejamos a Nelisa sobre lo que es la carne, sobre lo que es de la carne, carne es, cuando el Señor dice, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué relación hay con nuestra vida cristiana, con nosotros como creyentes, como siervos de Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Podemos ver que cuando se refiere de la carne, por lo menos nosotros que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos sembrando para la carne. Ahí hablan los deseos de la carne, la envidia, los celos y todas esas cosas. Cuando nosotros como creyentes estamos inconscientes de todo eso, eso mismo vamos a cosechar. Entonces lo del espíritu es, ¿no? La que dice. Carlos, usted, ¿qué usted entiende? Ya que hemos dado una mera opinión, ¿qué usted entiende de lo que es nacido de la carne, carne es, más lo que nace del Espíritu, Espíritu es? ¿Qué el Señor le arroja a usted a su entendimiento en esas palabras? Bien, mi hermano, yo entiendo que hay una separación, o sea, hay una división. Dice la palabra que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros vivimos en la carne, pero tenemos un espíritu que vive dentro de nosotros. Entonces ese espíritu tenemos que alimentarlo con la palabra, con la oración, con la búsqueda, con todo lo que venga de arriba. Amén. El espíritu muchas veces nos insta a nosotros a buscar presencia, nos llama a que intercedamos, nos llama a orar, nos llama a buscar, nos quiere ver involucrado en toda la cosa del Señor, pero muchas veces la carne está cansada. La carne no quiere, es como batalla. Pero el Señor lo que quiere que nosotros nos despojemos de toda esa carga, de todo ese cansancio, todo ese estrés que nos produce la vida a diario, con todos sus afanes, y que nosotros le demos cabida a aquellas cosas que son espirituales. Porque realmente lo que entendemos es que el Señor, el nuevo nacimiento al que Él se refiere, un nacimiento espiritual. Amén. Algo que mucha gente no entiende. ¿Por qué? Porque queremos ser cristianos pasivos muchas veces. Queremos ser cristianos de banco. Queremos ser cristianos sin orar, sin tener una relación con Dios. Y entendemos y pensamos muchas veces que por el hecho de hacer una confesión, usted acepta, Señor, está bien la confesión, eso es principal, eso es bueno, pero tenemos que nacer de nuevo. Inclusive, amado hermano, muchos cristianos creyentes que quieren basarse en el nuevo nacimiento conforme a sus obras,
conforme a las obras que hace, van a ser salvos. Y esto no es así. El nuevo nacimiento viene por la fe en Cristo Jesús. Según Efesios 2 dice que por gracia somos salvos. Y esto no es don de nosotros, sino un don de Dios. Las obras son buenas, pero lo que a Dios le importa es que nos conectemos en el Espíritu Santo. Porque el Señor sabía lo que nos vamos a enfrentar en este mundo. Inclusive Él oró en Juan 17, en la oración en lo que Él hace, dice: Padre, guárdalo del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y muchas veces a eso se debe el nuevo nacimiento. Esto está tremendo, amado hermano. El nuevo nacimiento está hablando que volvamos al principio, a esa relación que había de padre a hijo, Adán con Dios, una relación sin ninguna interferencia, una comunión plena. Eso es lo que el Señor nos manda, el nuevo nacimiento de nuevo. Y para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que hacerlo en el Espíritu Santo, porque el Señor dice que Él vendrá y se tomará a sí mismo, es decir, a lo que está depositado en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Y no podemos ser, como decía el amado hermano, cristiano pasivo, cristiano de banco, porque según el apóstol Pablo dice en el libro de 2 Corintios 10:4, que las almas de nuestra milicia no son carnales, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas que tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza, y llevar y derribar argumentos, y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esto es tremendo, amado hermano, y da pena ver cómo muchos creyentes profesando nacer de nuevo, no hay una evidencia de un nuevo nacimiento, porque lo del evangelio no es simplemente decirlo, sino practicarlo. Si yo digo que soy libre, tengo que andar como libre, gloria a Dios. Si yo digo que Dios está conmigo, yo tengo que manifestar a ese Dios que está conmigo. ¿Me entiende, amado hermano? Porque hoy en día hay muchos creyentes, gloria a Dios. Escúcheme, que esto está bueno, que aquí está la presencia de Dios. Hay muchos creyentes, alabado sea el nombre del Señor. Muchos guerreros que simplemente son teóricos. Muchos hermanos que simplemente son teóricos, pero en la práctica no hay esencia. Están en cero. Y lo voy a dejar que siga, mis hermanos, porque esto está tremendo. Y también mi hermano Carlos, podemos ver a Cornelio, este hombre piadoso, Gloria a Dios, que mandaba a buscar para ser bautizado. O sea, a Cornelio, aunque decía que Cornelio oraba y ayunaba, pero le hacía algo, la relación, un contacto divino con Dios. Nuevo nacimiento. O sea, un nuevo nacimiento, igual que a Pedro, un hombre que es transformado, un hombre que después predica a muchas personas. sí, gloria a Dios. No te río, mi amor, ¿Y qué hablamos? Espérate. Entonces, Cornelio, podemos ver a Cornelio, un hombre que ayuna, que hace buena obra, mi hermano Carlos y todo. Pero aunque sea que ayunaba y oraba, había algo que le hacía falta, una relación, un contacto, un nacimiento. Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento como Pedro. Gloria a Dios. Pedro vemos también que aún niega a Jesús, anda con el maestro, y mira cómo Jesús después luego lo busca, y todo eso lo lleva a tener un contacto divino con Dios. O sea, para tú y yo tener una relación con Dios, tenemos que nacer del Espíritu, como lo hizo también el apóstol Pablo. Este hombre persigue la iglesia y luego tiene un encuentro divino con Dios, espiritual. Tú estás diciendo, y el varón acaba de decir, que cuando tú conoces al Señor, cuando hay un nuevo nacimiento, hay una evidencia. Amén. En la práctica, en el estilo de vida que tú tenías antes y cómo se viene a hacer ahora de nuevo, porque sabemos que el que nace de nuevo, si nosotros nos vamos a la naturaleza y nosotros vemos el nacimiento de cualquier tipo de semilla o de árbol que ha sido plantado, ustedes ven que es algo nuevo, no importa la variedad que haya sido, si siembra una mata de maíz o lo que sea, si hay un nuevo nacimiento, la mata que viene es nueva. Entonces, si hablamos de un nuevo nacimiento, ese del nuevo nacimiento que el Señor está hablando, pero en nuestra vida, amén, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, debe de haber un nuevo nacimiento. Entonces, algo que yo quiero también que nosotros abundemos es eso, o que analicemos aquí, es sobre una persona o un tipo de creyente que esté en los caminos del Señor, pero no haya nacido de nuevo. ¿Qué ustedes piensan que sucedería? ¿Qué pasará con esa vida de ese creyente que aceptó al Señor, pero no ha nacido de nuevo, no se ha despojado, no ha decidido
dar ese paso. O sea, yo voy de acuerdo con usted, hermano Carlos, en lo que usted hablaba. Podemos ver que por eso que Pablo dio todo por basura. Porque cuando tú vuelves a un nacimiento, que tú eres niño, él te va a alimentar con las cosas espirituales, con la leche materna. Entonces, pues, con el tiempo que nosotros vamos madurando a través de la palabra, de la oración y del silicio, o sea, a mí no me hace, aún estando en el camino, en el reino de Dios, dije que las cosas viejas que yo hice, no, y eso pasó. O sea, ya el nuevo nacimiento, como yo soy niña, yo voy a obedecer el mandato divino del cielo. Gloria a Dios. Y me voy a alimentar con las cosas espirituales, como usted decía ahorita, y mi esposo Jinson, con la oración, con el silicio, lectura de la palabra. O sea, el nuevo nacimiento es, nosotros tenemos que alimentarnos, así como espiritual, también espiritual. Y entonces, lo que pasa a un niño cuando le dan leche y le entra, ¿cómo que le llama esto, mi amor? Hablando sobre los hijos de Dios. O sea, que nosotros tenemos que tener cuidado. Ya nosotros no nos manejamos nosotros mismos. Por eso también Pablo dice, mengual, para que Cristo crezca en nosotros. O sea, tenemos que dar sepultura a esta carne pecaminosa, pero nosotros estamos llamados a vivir en el Espíritu. Porque si vivimos una vida en el Espíritu, vamos a darnos cuenta de lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Vamos a discernir, las cosas espirituales. Vamos a ver cuando somos atacados por las tinieblas. Incluso el Señor dice en la palabra, dice que a Él le plació, cuando dice le plació el reino, pero también Dios, a nosotros los hijos, Carlos, está dispuesto a revelarte lo que debe acontecer el día de mañana. Pero ¿cómo Él te lo va a revelar? En el Espíritu. En el Espíritu. Por eso muchas veces Dios usa a grandes hombres, pero Dios a veces quiere usar a nosotros personal. Pero como no estamos tan afanados y no estamos en el Espíritu, Él le revela a Carlos. Pero Dios está dispuesto que lo que te va a pasar el día de mañana es revelártelo, advertirte de lo que te pueda pasar. Porque muchas veces el enemigo planea algo, pero si tú y yo estamos en el Espíritu y estamos alerta, así mismo el Espíritu del Padre nos avisa. Es como una señal que nos manda. Miren, lo que el enemigo tiene para ustedes, el plan, pero yo me le voy a adelantar. Pero ustedes tienen que estar en el Espíritu. En el Espíritu. Porque en el Espíritu es que se disciernen todas las cosas. Todas las cosas espirituales. Entonces, mi hermano. Y es necesario. El que ha nacido de nuevo, el que ha conocido a Dios, debe procurar que su vida esté conectada a lo espiritual. Nuestra vida tiene que estar conectada al cielo. Tenemos nuestra mirada siempre para todo lo que vayamos a emprender o hacer. Debemos siempre dirigirnos en oración, que el Señor nos revele, que el Señor nos confirme. Y eso, ¿cómo lo descubrimos? ¿Cómo podemos llegar a ese nivel? Cuando vivimos una vida espiritual. Porque si ustedes se fijan ahí, cuando el Señor dice, volvemos y recargamos sobre ese versículo, ustedes saben que la carne lo que quiere siempre acomodarse. La carne lo que quiere siempre es que le den su gusto, o sea, que la complacan. La carne lo que quiere es cosas, vanidad de este mundo, qué sé yo, quiere toda cosa de mundana, pero el Espíritu no. El Espíritu de nosotros necesita cosas espirituales, cosas de arriba. Y es como decía mi hermana Nelisa, el Espíritu necesita ser alimentado del Señor, y para discernir todas las cosas espirituales necesitamos vivir una vida en el Espíritu. Hoy en día escasean muchos siervos de Dios, muchas personas que están conectadas pero no en el Espíritu. Y fíjense que no estamos jugando a nadie, estamos mirando una realidad y tenemos que orar mucho. Tenemos que ayunar y clamar por aquellos hermanos que están un poco débiles, por aquellos hermanos que han dejado la vida espiritual una vez que empezaron y hoy en día están más afanados por la cosa del mundo. Como el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer, así el Señor nos dice a nosotros hoy en este día. Es necesario nacer del agua y del Espíritu, porque es importante. No podemos en nuestra carne conectarnos con Dios, no podemos conectarnos viviendo en la carne con el Espíritu. ¿Por qué? Porque va a haber como un choque. Porque no podemos, la carne es, como lo dice el maestro, y nuestro espíritu necesita alimentarse. Y el Señor nos ha dado la herramienta, nos ha dado la sabiduría, y nosotros tenemos que echarle mano a eso. No podemos discernir qué realmente es, si es el Espíritu Santo o si son demonios, si es manifestación demoníaca. Por eso es bueno, mis hermanos, les exhorto que el día de hoy meditemos
en las cosas espirituales. Por eso también Pablo dice que tengamos un culto racional aquí. Porque cuando tenemos la palabra, mi hermano Carlos, y meditamos en ella, el Espíritu nos va dando más y más. Y incluso cuando nos da un versículo, nos lleva varios versículos y nos relaciona. O sea, es como dijo David: Señor, yo quiero que tú me vivifiques a través de tu Espíritu. Porque por lo menos la palabra es que nos da vida. ¿Vida dónde? En el Espíritu. Hoy invitamos a nuestros hermanos, a los que nos escuchan, que se alimenten de las cosas espirituales, que son eternas. Bendito sea Dios, aleluya. Esto estuvo tremendo. Esperemos que esta palabra haga de edificación. Y va a haber una segunda parte. De antemano se lo decimos, que vamos a estar constantes llevando estos mensajes de bendición para cada uno de ustedes, así que ustedes deben de darle like, suscribirse al canal. Y mi hermano Jinson, ahí vamos a dejar ahí los contactos de él y de Nelisa. Y ya ustedes saben, estaremos trayendo palabras de bendición. Pero lo importante es llevar el mensaje de Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Que vivamos una vida en santidad. Quien cargue en la cruz, quien lleven esta palabra. Y nosotros estamos aquí para transmitir ese mensaje, ya que el Señor nos ha llamado a predicar por todo el mundo, a llevar la buena de salvación. Y Dios es maravilloso. Gloria Es necesario que te mantenga en el nuevo nacimiento. Amén. Que es por el Espíritu Santo. Aleluya. Corroborando con lo que decían mis hermanos, el mismo Jesús antes de irse, en Juan 16 dice que le enviará el Espíritu Santo, el que lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él es lo que nos guía, Él es el que nos advierte, Él es el que nos enseña, es en el Espíritu Santo. Dice en Juan 16:13 que Él tomará de lo del Padre y nos lo hará saber a vosotros, corroborando con lo que decían mis hermanos, y nos dirán las cosas que han de venir. Él te va a avisar, te va a advertir. Por eso es necesario que alimente el Espíritu Santo con la palabra. Que no te des engañar del sistema ni del mundo. Alimenta el Espíritu Santo por la palabra. Cuida el depósito de Dios que hay en ti. Cuida lo que Dios ha depositado en tu vida, que es eterno y poderoso. Porque el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú eres privilegiado, que has sido escogido por Dios. No desperdicie el depósito. Alimenta el espíritu. Alimenta tu vida espiritual. Que hay más de Dios para nosotros. Dios te bendiga y te guarde. Vamos a dar a mi esposa que esté orando, que esté despidiendo, para que el Señor añada sabiduría a cada persona que va a escuchar esta palabra. Gloria a Amén. Dios, adoramos al Eterno, aleluya. Te damos gracias por escuchar esta palabra. Que sé que es de gran bendición para tu vida, para nuestra vida, porque ellas son vida y son verdad. Ellas nos vivifican, lo que estaban hablando ahorita. Pues yo le pido al Señor en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, en esta hora te pido, Dios eterno, Padre, que nos llene de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, tú nos mandas a vivir una vida en el Espíritu, Señor. Padre, yo te pido por esos hermanos, porque por el que nos está escuchando, que está débil, Dios, te pedimos que esta hora que usted venga fortaleciendo. Padre, te pido en esta hora, Dios mío, una llenura de tu Santo Espíritu. Padre, que nos vivifique, que nos alerte, Dios eterno. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Dios, que ellas no retornan vacías. Yo sé, Señor, que en su tiempo, Dios, ellas van a producir muchos frutos, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, Dios, Padre, que esta palabra ministre, Padre, interrumpa, Dios mío, Señor, los deseos de la carne. Padre, que el Espíritu Santo lo penetre. Padre, que tu Santo Espíritu convenza de pecado. Padre, que tu Santo Espíritu, Dios, nos vivifique, nos levanten, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Dios le bendiga y nos vemos para la próxima.